El mensaje de esta mañana le hemos puesto por título Niéguese a sí mismo. Y para ello quiero que podamos tomar nuestras Biblias y dirigirnos al primer libro del Evangelio, el libro de Mateo, en el capítulo 16. Y aquí poder centrar nuestra meditación en un aspecto en el cual muchas veces nosotros nos vemos involucrados de manera cotidiana en nuestro diario quehacer, nuestro diario vivir, como fue el diario vivir, el diario quehacer que tenía Jesús junto a sus discípulos, y como lo relatan también algunos otros evangelios, no tan solo que estaban sus discípulos, sino que también habían otras personas que estaban en esta oportunidad realizando esta conversación, este diálogo, que es el que vamos a meditar en este momento. Capítulo 16, verso del 13 en adelante. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice que ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió aquí Simón Pedro, que lo vamos a ver también en un episodio un poquito más adelante, y de ahí por eso hago la detención para que pensemos en este discípulo, Pedro, que tiene tantas historias importantes que nos enseñan. Entonces, este Pedro le dice allí a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al igual que Jesús desarrolló un ministerio sobre esta tierra hace 2000 años atrás, junto a estos hombres, junto a estas personas, como se describe en otros evangelios que le seguían, no tan solo sus discípulos, sino que había más personas. Al igual que ellos, que van desarrollando una caminata por la vida, hoy día nosotros también nos encontramos desarrollando una caminata por esta vida. Y en esta caminata tiene que ir habiendo un desarrollo, tiene que ir habiendo un crecimiento en nuestras vidas. Claramente, todos quisiéramos que este desarrollo pudiese ser quizás más rápido, que este crecimiento pudiese ser un poco más acelerado, quizás para poder tener resultados anticipados o para poder llegar, ¿no es cierto?, antes a la meta, lograr antes los objetivos. Creo que el mundo y la sociedad en la cual nosotros vivimos busca y persigue de una u otra manera cumplir, tratando de optimizar en lo más posible los tiempos, los recursos, para poder tener resultados más prontos. Pero aunque queramos apurar ciertas cosas, acelerar ciertas cosas, lamentablemente esto no es algo positivo. Y por otro lado, hay cosas que naturalmente tienen que cumplir un proceso con determinados tiempos. Y solamente pongo un ejemplo. Nosotros, aunque hagamos todos los esfuerzos humanos, científicos posibles, un recién gestado, ¿cuánto tiempo va a tomar finalmente para que nazca? Y allí hablamos, ¿no es cierto?, de alrededor de 40 semanas o alrededor de 9 meses. Y ese tiempo naturalmente está diseñado para que se cumpla y para que se puedan ir desarrollando cada una de las partes en el tiempo que corresponde, para que finalmente después
determinadas estas 38, 40 semanas, finalmente este recién ya nacido pueda, ¿no es cierto?, estar completamente desarrollado. Y en la vida del cristiano, en nuestro caminar cristiano, ocurre también exactamente lo mismo. Con la única diferencia es que este proceso, ¿cuánto tiempo dura? Este proceso durará 1 año, 5 años, 20 años. Este proceso dura toda nuestra vida. Entonces, si este proceso dura toda nuestra vida, la verdad es que nosotros claramente hoy día podemos decir que aún estamos en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de enseñanza, de educación de parte de Jesús para con nosotros. Y bajo ese concepto, nosotros deberíamos ahora también entender que las personas que van a nuestro lado también van en un proceso de desarrollo, de crecimiento, que también va a durar toda la vida. Por lo tanto, no pongamos cargas, ni nos angustiemos, porque nosotros no sabemos ni entendemos los procesos en los cuales cada uno de nosotros pueda ir. Pero lo importante y lo central de esto es que gracias a Dios, todos aquellos quienes hemos aceptado a Cristo, vamos dentro de este camino, donde tenemos que irnos desarrollando, donde tenemos que ir creciendo, hasta un día llegar, ¿no es cierto?, a la estatura de Cristo, que es nuestro referente máximo a poder seguir. ¿Por qué hago esta explicación o comparto, ¿no es cierto?, lo que acabo de mencionar? Porque en este episodio que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 16, del verso 13 en adelante, cuando Jesús pregunta quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, vemos nosotros las respuestas que aquí se dan en relación a la pregunta que Cristo sugiere. Y en la pluma inspirada nosotros encontramos una explicación que nos ayuda también a comprender en parte la experiencia de desarrollo y de crecimiento que los discípulos tenían, considerando que ellos estaban al lado del maestro de los maestros y al lado del mismo Señor Jesucristo, de quien nosotros hoy solo nos quedan sus enseñanzas y que quizás no hemos podido ver físicamente como lo hicieron ellos. Pero leo la siguiente cita. Dice, Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. Miren qué interesante. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. El entorno en el cual se encontraban, las cosas que los discípulos escuchaban, lo que hablaban los sacerdotes, los dirigentes, los que gobernaban en aquel tiempo, si bien es cierto, no hacían que todas estas cosas los hicieran que se separaran de Jesús, pero sin embargo les causaban perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación. ¿Dónde recibimos nosotros nuestra primera educación? Nuestra primera educación la recibimos, ¿no es cierto?, en nuestra casa, allí a través de nuestra familia, a través de nuestros padres. Y en función al lugar donde cada uno nazca, va a tener una gran influencia para su vida. Imagínense qué importante es entender esto y comprenderlo para que podamos comprender a todas las personas. Cuán decidor es la marca que se pone sobre una persona dependiendo del lugar donde esa persona nazca, dependiendo con las personas que ellos, con las personas que ella, ¿no es cierto?, se desenvuelva. Lo mismo pasaba con los discípulos. La influencia de su primera educación, aquí tenemos un aspecto. Un segundo aspecto,
la enseñanza que daban los rabinos en aquel tiempo. Otro aspecto, el poder de la tradición de aquellos tiempos. Seguían interceptando su visión de la verdad. Todos estos factores son factores reales que forman parte también hoy de cada uno de nosotros. Y es verdad y es cierto que decimos que con Jesús todo es posible. Pero no nos olvidemos que esto es un proceso que dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y todas estas cosas seguían interceptando la visión de los discípulos de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús, mas con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de los discípulos, las personas que seguían a Jesús. ¿Por qué creen ustedes que cuántas veces ellos se disputaban quién sería el mayor, quién se iba a sentar al lado de Jesús cuando, ¿no es cierto?, el Señor instaurara su reino? Allí entendemos y comprendemos en realidad de que habían temas de donde ellos habían nacido, de las cosas que escuchaban que se decían, ¿no es cierto?, los gobernantes o los rabinos, los dirigentes de las iglesias, de las tradiciones que en aquel tiempo tenían, hoy día podríamos decir de la cultura en la cual ellos habían nacido. Entonces, todas estas cosas que formaban parte de ello, hay que entender que así somos, así llegamos a este mundo con todas estas ataduras que son propias, normales y cotidianas, y en cada persona de una manera distinta, de una manera particular. Y es por eso, como dice acá, ¿no es cierto?, esta frase, que a pesar de que ellos veían de vez en cuando cómo resplandecía sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús, a pesar de eso dice que con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. ¿No nos pasa muchas veces también a nosotros que a veces andamos, ¿no es cierto?, como atentones por la vida, no teniendo claridad, quizás algunas cosas afectándonos más de lo que podrían a lo mejor afectarnos? Bueno, la verdad, mis queridos amigos, es que todo esto también lo vivían y lo vivieron tanto los discípulos como las personas que seguían a Cristo, y muchas personas a través de la historia hasta nuestros días. Hoy día también nosotros lo seguimos viviendo. Sin embargo, Jesús quiere ayudarnos a salir de allí. Y allí es donde podemos comenzar a generar los cambios y transformaciones en nuestra vida, gracias a que Jesús quiere, ¿no es cierto?, derramar su luz para nuestra vida y que nuestra vida pueda, ¿no es cierto?, comenzar a cambiar. Y de hecho Él lo puede hacer y de hecho Él lo hace. Y eso es maravilloso y es una esperanza para el desalentado, es una esperanza para el que ha perdido la esperanza, es una luz para aquel que está en tinieblas, porque podemos tener salida, podemos tener una solución al momento que podamos estar viviendo, cualquiera este sea, o a la condición en la cual yo nací, o a las características que arrastro por el entorno en el cual yo viví. Jesús puede encargarse de encauzar cualquier situación o cualquier rasgo o cualquier aspecto de nuestra vida. Y eso es algo maravilloso. Como decíamos recién, con frecuencia estos discípulos andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día,
donde estamos leyendo este relato de Mateo capítulo 16, pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo, sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las cosas que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. O sea, ellos, a ese hombre que veían caminando con ellos, que se había puesto el disfraz de hombre, ¿no es cierto? Jesús, estaba llegando el momento, el tiempo donde iban a poder contemplar verdaderamente aquellas cosas que hasta el momento no las podían ver. En medio de esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos, ahora Jesús les trata de empezar a transmitir el futuro. Lo que ellos iban a tener que apreciar y ver en un poco tiempo más, y que era parte de la misión que Jesús debía venir a cumplir, ¿no es cierto?, a esta tierra, a esta humanidad. Y aquí encontramos un segundo aspecto que también es de suma importancia para nuestra vida, para la comprensión de nuestra vida, para entender lo que Jesús quiere hacer en nosotros, para entendernos a nosotros mismos y para entender también a otros. Y dice el verso 21 en adelante, que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y como leíamos o comentábamos delante del Evangelio de Lucas habla, ¿no es cierto?, y también otras gentes que estaban allí con él, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí Jesús empieza a compartir un mensaje al cual el Señor nos quiere también llevar, pero que no es fácil entrar. Y que cuando analizaba o meditaba en este pasaje, la verdad es que hay muchas cosas que aún tenemos que comprender o que tenemos que entender y que Dios nos tiene que ayudar a comprenderlas. Pero gracias a Dios, Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer. Y está también en nosotros la disposición a poder hacerlo. Y debemos pedir al Señor que nos dé también esa disposición para poder comprender y entender lo que Él quiere de nosotros. Aquí Jesús ahora está transmitiendo un mensaje que no es un mensaje muy popular, podríamos decir. Que no es un mensaje muy amigable, todo lo contrario. Es como que aparece una parte dentro del Evangelio que pareciera ser que no es muy coherente. Porque por un lado decimos que Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación, y el mensaje de Cristo, ¿no es cierto?, nos trae esperanza y nos trae libertad, pero también hay otro aspecto que es el que Jesús presenta en esta hora, y es el que necesita que sus hijos, que sus seguidores lo puedan comprender, porque al final de cuentas esa es la verdad. Y a veces la verdad duele, como podemos decir, o a veces la verdad no nos parece o no nos gusta, pero con todo el amor del mundo, el Señor quiere que nosotros podamos comprender la verdad. Y que era, en este caso, lo que iba a ocurrir y lo que iba a pasar con Jesús, con la obra que Él venía a hacer, y también allí el Señor Jesús dejara un mensaje también para sus discípulos en aquel tiempo, y también hoy día dejar un mensaje para nosotros, detrás de aquella gran verdad que Jesús venía a cumplir a esta tierra. Entonces, como el mensaje que Jesús había compartido a las personas
con las cuales él estaba en aquel momento. No era un mensaje muy alentador, no era un mensaje muy optimista, podríamos decir, porque hablaba de lo que a Jesús le iba a pasar, que iba a tener que padecer, que iba a tener que sufrir y que aún más iba a tener que ser muerto por mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que hace Pedro nuevamente ahora? Dice el texto 22, que Pedro dice que lo toma aparte a Jesús. O quizás allí también podemos ver que lo que Pedro trata de hacer es tener una conversación más íntima, que nadie los escuche, solamente estar allí al lado con Jesús para comentar y reconvenirlo. O sea, Pedro quiere llevar a Jesús para que él cambie el discurso y cambie los escenarios que él acababa de decir que vienen a continuación, más adelante. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Amaría Pedro a Jesús? Los discípulos amaban a Jesús. Jesús era una persona muy atractiva. Debe haber sido una persona muy simpática, muy, muy amigable, con un tono de voz, con un trato que sin lugar a dudas generaba lo que generó y lo que, ¿no es cierto?, hizo transformar el mundo finalmente. Y estos hombres tuvieron el privilegio, la oportunidad de haber visto de primera fuente a Jesús y sin lugar a dudas que ellos amaban al Maestro. Y en este sentir, en este deseo, Pedro nuevamente, basado por aquel amor que muchas veces no va por la senda de la verdad, basado en aquel amor que no es un principio que esté basado, ¿no es cierto?, en lo que Dios dice, y allí es donde nosotros también muchas veces debemos tener cuidado. Pedro, ¿no es cierto?, trata de interferir para que esto no le ocurra a Jesús. Y como claramente el texto dice, le pide a Jesús que tenga compasión de él mismo y que ojalá esto no le ocurra, no le acontezca. Pero dice él, Jesús, volviéndose, le dice a Pedro, yo creo que esta es una de las expresiones más duras expresadas por Jesús en la Biblia. Quítate delante de mí, Pedro. Jesús, volviéndose, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como ya leíamos anteriormente, la experiencia o la vida, ¿no es cierto?, de los discípulos, donde habían nacido, el entorno en el cual estaban, lo que escuchaban de los gobernantes, de los rabinos de aquel tiempo, las tradiciones que ellos tenían y las cuales estaban inmersos, todas estas cosas hacían que muchas veces ellos estuviesen en tinieblas. Y en esta oportunidad, el enemigo de las almas, Satanás, también se encargó de poder influenciar para que en sus pensamientos Pedro finalmente lanzara, ¿no es cierto?, esta declaración, tratando de reconvenir, tratando de que Jesús pudiese cambiar los planes que él acababa de anunciar y demostrar. Y es por eso que Jesús se dirige a Satanás, porque él
era el que estaba detrás de las palabras de Pedro. Pedro estaba siendo usado en aquella oportunidad a través de sus pensamientos e influenciado, ¿no es cierto?, por Satanás para expresar y torcer el camino de Jesús. Y por eso Jesús expresa estas palabras para hacer, ¿no es cierto?, que Satanás no se interponga en el camino que Jesús tiene que recorrer y que tiene que hacer en adelante. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una lección para nosotros hoy también en estas últimas frases que Jesús expresa. ¿Dónde debemos poner nuestra mira? ¿Dónde tenemos que poner el foco de nuestra vida? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, deben estar puestos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de Dios por sobre, o incluso el texto aquí, ¿no es cierto?, dice poner la mira en las cosas de Dios, ¿no es cierto?, y no en la de los hombres. Allí se ordena nuestra vida, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo la mira en sus enseñanzas, en su palabra, para que finalmente nuestra vida pueda estar en armonía con Dios, con nuestro prójimo, en nuestro entorno. Y ahora Jesús, refiriéndose o dirigiéndose a sus discípulos, les dice en el verso 24, si alguien quiere venir en pos de mí, lo primero que debemos considerar y hacer es negarnos a nosotros mismos. Si alguien quiere ir en pos de Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Mis queridos, significa que mi voluntad debe quedar debajo de la voluntad de Jesús. A veces podemos pensar o podemos decir, ¿no es cierto?, que esto suena como un tanto impositivo, suena como cuando hablamos de someternos, generalmente en el lenguaje del mundo en el cual nosotros vivimos, es un lenguaje que no es aceptado, no es bien considerado. Eh, se, se expresa, ¿no es cierto?, o se entiende como algo negativo. Pero para nuestra vida y para que nuestros planes y nuestro caminar en esta vida pueda tener un verdadero y un real sentido, la única forma y la única manera es cuando nuestra vida es entregada, es sometida, está, ¿no es cierto?, debajo de las enseñanzas de Jesús. Es la única forma y es la única manera en la cual nosotros vamos a encontrar el real sentido a nuestra existencia y a nuestra vida. Por el contrario, cuando vamos avanzando por la vida o avanzando por este mundo, bajo nuestras propias decisiones, bajo nuestra propia voluntad, y en este caso dejando completamente de lado las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, los resultados que vamos obteniendo y que finalmente obtendremos al final de nuestra vida van a ser los peores. Entonces, por esa razón es que Jesús nos invita a que si queremos tener, ¿no es cierto?, un real sentido y significado en nuestra vida,
ir detrás de Jesús o ir en pos de Jesús, en primer lugar, significa que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es solo detrás de las enseñanzas de Jesús que obtendremos finalmente un caminar y un resultado final de nuestra vida que es lo mejor o que es el ideal para nuestra mejor convivencia de manera natural y para lo cual fuimos diseñados y creados. Entonces, en el amor que Dios nos tiene, Él nos invita, Él nos llama a seguirlo porque es la única fórmula, es la única manera en la cual nosotros podemos avanzar con un caminar distinto por esta vida. Y eso significa negarnos a nosotros, de poner lo que somos para que sea, en este caso, las enseñanzas de Jesús, las que se impongan sobre nuestra vida. Esa es la manera en la cual nuestra vida va a tener el verdadero y real sentido. Si no, veamos, preguntemos o miremos a nuestro alrededor cómo es nuestra vida, cómo es la vida en nuestra humanidad, mientras más nos apartamos y nos alejamos de los consejos y de las enseñanzas que Jesús ha dejado. Creo que es claro darse cuenta y comprender que solamente detrás de los consejos de Cristo nosotros vamos a poder entender y comprender cómo avanzar en esta vida y cómo tener un resultado final en nuestra vida que pueda ser, ¿no es cierto?, el mejor. Primer aspecto en aquellos, como dice Jesús, que quieren ir detrás de Él, es que debemos negarnos a nosotros mismos. Nuestra voluntad no se tiene que interponer con la voluntad de Jesús. Y esto obviamente lo entendemos por amor. Y un segundo aspecto que allí se describe en el versículo 24, dice, tome su cruz y sígame. En aquel tiempo, en la cultura romana, la cruz era la forma de morir que se utilizaba principalmente para los malhechores, los criminales en aquel tiempo, como una muestra, ¿no es cierto?, de que nadie eh, continuara en conductas o en hábitos o en crímenes en aquel tiempo, porque si no le iba a tocar enfrentar, ¿no es cierto?, aquella muerte en la cruz. Pero aquí Jesús dice a quienes quieran seguirle, a cada uno de ellos les dice y nos dice también hoy a nosotros, tome su cruz y sígame. En los tiempos de Jesús, habían personas que eran condenadas a morir ahí en la cruz y que se rehusaban a tomar la cruz porque ellos tenían que tomar la cruz y llegar hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Como recordamos nosotros que fue con Jesús. Jesús no se rehusó a tomar la cruz y poder llevarla, pero sí sabemos que no fue posible y necesitó ayuda, y se le ofreció ayuda para que alguien cargara la cruz de Jesús. Pero la tradición en aquel tiempo era que el que era condenado a muerte en la cruz tenía que tomar aquella cruz y llevarla hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Pero habían personas que se negaban a tomar la cruz y a arrastrarla para llevarla al lugar donde iban a ser crucificados. Y aquellas personas, dice que eran amarradas, les amarraban la cruz para que la cargaran y la llevasen a aquel lugar. Jesús quiere que sus seguidores tengan claro y tengamos claro que debemos estar dispuestos
o debemos entender que este camino, por causa de Cristo, finalmente contempla dar la vida por Jesús. No es tan solo decirlo, no es tan solo predicarlo, sino que debemos entender, como Cristo lo está diciendo aquí, que sus seguidores o quienes quieran seguir a Jesús deben entender o debemos comprender que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, seguir a Jesús tiene maravillosas promesas, esperanzas y grandes bendiciones. Y finalmente un gran galardón que será, ¿no es cierto?, por la eternidad. Pero ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida o a dejar nuestra vida completa hasta la muerte por Jesús? Y ese es el llamado y esa es la invitación que Jesús nos hace. Tiene que ser una entrega total. Tiene que ser una entrega donde estemos dispuestos a dejarlo todo por Jesús. De lo contrario, no vamos a poder comprender ni entender la obra que finalmente Dios quiere hacer en este mundo, en nuestras vidas, en nuestro entorno. Y creo que aquí tenemos mucho que seguir aprendiendo y seguir comprendiendo. Y agradezco a Dios porque a pesar de todo el Señor, ¿no es cierto?, nos considera, nos tiene en sus caminos, nos ayuda, nos va enseñando, vamos comprendiendo. Pero mis queridos amigos y mis queridos hermanos, la verdad, tal como Jesús la acababa de presentar en esta hora, junto a sus discípulos y a sus seguidores, es que si no estamos dispuestos a dar la vida por Jesús, nuestro caminar no tiene sentido. Si no estamos dispuestos a darlo todo por Jesús, nuestro andar por esta vida no va a tener nunca el verdadero ni real sentido. Y Dios nos ayude para que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Estar dispuestos, tal como Jesús lo hizo, a deponer todo, a entregarlo todo, e incluso, ¿no es cierto?, a dar, ¿no es cierto?, nuestra vida por causa de Jesús. Esto no es si es que es necesario, no es si es que se dan las circunstancias, no es si es que debido a algunas situaciones que se puedan dar en el futuro o condiciones que se nos puedan presentar, yo voy a tener que dar, ¿no es cierto?, la vida por lo que Jesús nos ha enseñado y defender y creer, ¿no es cierto?, aquello, hasta incluso dar la vida o entregar nuestra vida y ser muerto incluso por esto, como lo hizo Jesús. No se trata de las circunstancias, de los momentos, si es que se llegase a dar algo. Esa es una decisión que en este momento uno tiene que tomar. Hoy debemos tomar esa decisión de poder estar dispuestos a entregar nuestra vida por completa a Jesús. Y como ya hemos repetido y mencionado, considerar que tenemos que tomar la cruz. Y esa cruz no significa que probablemente vaya a ser muerto, vaya a ser crucificado. Tomar esa cruz significa que yo asumo y asumimos que vamos a tener que dar la vida por causa de Cristo.
que fue lo que Jesús hizo. Y el Señor Jesús termina con una hermosa ilustración este mensaje, para que finalmente nosotros podamos comprender y entender la verdad de lo que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Y es una pregunta que creo que no sé si existirán palabras para poder explicar la pregunta con la que Jesús termina y cierra finalmente esto, que nos debería quedar pero sumamente claro lo que Jesús está queriendo transmitirnos a través de esto. Y el verso 25, después de decir, ¿no es cierto?, que le sigamos a Jesús, dice ahora el verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué es lo que va a hacer? La hallará. Entonces, ¿cuándo vamos a tener la verdadera vida? La verdadera vida la vamos a tener cuando estemos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Allí obtendremos la verdadera vida. No cuando intentemos quizás hacerle el quite a situaciones que tengamos que enfrentar en esta vida, donde a lo mejor no queremos vincularnos tanto con Jesús, porque finalmente vamos a perder nuestra vida si es que actuamos de esa forma. Jesús nos invita a que nos tomemos, nos aferremos, confiemos y estemos dispuestos a entregar nuestra vida por Él, porque de lo contrario vamos a perder nuestra vida y el Señor quiere salvarnos. Y ahora vienen estas preguntas en el verso 26, donde Jesús cierra y quiere dejarnos claro y nos dice allí, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre? ¿O cómo pagará el hombre a cambio de su alma? ¿Con qué va a poder pagar finalmente el poder salvar su vida, salvar su alma? Cuando finalmente todos, querámoslo o no, hoy, mañana, en tiempo más, en algún momento vamos a perder nuestra vida. Y la pregunta que Jesús nos hace aquí es, ¿de qué sirve que ganáramos todo el mundo cuando al final podríamos perder nuestra alma, podríamos perder nuestra vida? Y termino con una ilustración que se cuenta de Alejandro III de Macedonia, o más conocido como Alejandro Magno, quien falleció el año 323 antes de Cristo, a la edad de 33 años. Y este hombre, que en tan solo 13 años logró conquistar el mundo, en aquel tiempo, el mundo conocido, viendo que estaba a punto de morir, él reunió allí a sus más cercanos y a sus generales y les pidió de qué forma él quería morir. Y este relato es comentado o es conocido. Pide 3 deseos. Primero, que su ataúd debía ser portado en procesión hasta la tumba por los mejores médicos. Segundo, que todos los tesoros que había acumulado en sus 13 años de conquista, que formaban varias fortunas en formas de oro, plata, piedras preciosas, joyas, debían ser esparcidos por el camino que llevaba a su tumba. Y tercero, sus manos, las manos del rey macedonio, debían quedar fuera del ataúd, del sepulcro, dice acá, y a la vista de todos colgando. Y como era de esperar, ante tan insólitas peticiones por parte de su moribundo rey, algunos de sus generales le preguntaron el porqué de estos deseos.
Y aquí viene la respuesta. Primero, deseo, dijo Alejandro, que los médicos porten mi ataúd y carguen con mi cadáver para que ellos y todos sepan que ni los mejores entre los médicos de los hombres tienen nada que hacer ante la muerte. Segundo, deseo que el camino hacia mi tumba quede cubierto con mis tesoros para que todos comprueben que los bienes materiales conquistados en este mundo, los bienes materiales conquistados en este mundo quedan. Y tercero, deseo que mis manos queden a la vista de cualquiera para que no haya dudas de que venimos a este mundo con ellas vacías y que con las manos vacías nos despedimos de él. Y vuelvo a hacer la pregunta que Jesús hizo: ¿de qué servirá al hombre ganar todo el mundo si perdiese su alma? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, como también dice en el libro de Lucas, él allí dice, basado en este mismo relato, pero Lucas menciona que cada día debemos tomar nuestra cruz. El Señor nos ayude para que cada día podamos decidir por Jesús, podamos tomarnos de Jesús. Él está dispuesto, Él quiere llevarnos, Él quiere conducirnos, Él quiere prosperar nuestra vida hasta la eternidad. Sin embargo, yo debo estar dispuesto a dejarlo todo, incluyendo nuestra vida, que pueda estar, ¿no es cierto?, en las manos del Señor.